Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. El primero de ellos es noticia Venezuela. El gobierno denuncia un entramado entre la oposición que encabeza el diputado Juan Guaidó con el Banco de Inglaterra para robarse el oro de esta nación sudamericana. ¿De qué se trata? ¿Por qué el silencio internacional de un robo público? Profundizamos en ello. Segundo tema que es noticia en titulares Colombia. El partido FARC pide medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nada más y nada menos por un asunto de vida o muerte de los excombatientes del extinto grupo insurgente. Desde la firma de la paz 2016 han sido asesinados 197 guerrilleros firmantes del acuerdo. ¿Cuán efectiva puede ser esta medida ante la CIDH? ¿Cuál ante el nivel de urgencia? Vamos a analizarlo. Tercer tema que es noticia, Brasil. Comenzamos con una pregunta. ¿El gobierno electo se constituye en un estado dictatorial? Una pregunta que se hace en la oposición, organizaciones sociales, ante el aumento del control estatal, particularmente en puntos claves por parte de militares ultraconservadores. ¿Dónde están las alertas? Se las presentamos y lo analizamos en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, el Ejecutivo denuncia ante el mundo la trama orquestada por un sector de la oposición nacional en complicidad con gobiernos extranjeros para despojar al país de sus recursos en un acto que califican de pura piratería financiera. El gobierno llevará a la Corte Penal Internacional pruebas de acciones ilegales emprendidas por el opositor Juan Guaidó y el Banco de Inglaterra en la pretensión de apropiarse del oro del país, que según contrato del Banco Central de Venezuela, solo corresponde al banco inglés custodiarlo. Uno de los despojos más de nuestros recursos que pretende el señor Juan Guaidó y su camarilla de criminales de cuello blanco. Nos referimos al oro que tiene Venezuela en el Banco de Inglaterra, a través de un contrato que se firmó en el año 2008 para la custodia. Rodríguez rechazó que el Banco de Inglaterra se preste al complot contra Venezuela en el marco de bloqueo comercial y financiero impuesto por Estados Unidos como parte de sus maniobras para apropiarse ilegalmente de los recursos de naciones soberanas, tal como sucedió con Libia en 2011. Algo muy similar como lo que pensaban hacer acá si hubiese sido exitoso la incursión mercenaria del 3 de mayo a través de un instrumento, un adefesio jurídico como fue ese instrumento firmado entre la empresa mercenaria de los Estados Unidos, Silvercorp, a la cabeza Jordan Goodrow, y el señor Juan Guaidó. Esto era lo que buscaban, llegar acá, que llegaran los mercenarios, que llegara el ejército de los Estados Unidos y en piratería, bueno, robarse todo. Sobre esta base, hace una semana, el Banco Central de Venezuela introdujo una demanda en un tribunal en Londres contra el Banco de Inglaterra para obligarlo a liberar cerca de $1.000 millones en oro venezolano y remitió una comunicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo autorizando la entrega de estos recursos de forma que estén gestionados por la ONU y se destinen a atender la situación humanitaria derivada de la pandemia por la COVID-19. Es de recordar la reciente investigación del periodista británico John McAvoy, que revela la existencia de una unidad especializada dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido, destinada a la llamada reconstrucción de Venezuela, después de derrocar al presidente Nicolás Maduro. Mismo gobierno que en 2019 brindó apoyo a Guaidó en sus intentos golpistas, con la solicitud al Banco de Inglaterra de otorgarle acceso a las reservas de oro venezolanas.
Documentos oficiales revelan también conversaciones entre autoridades británicas y la representante de Guaidó ante ese gobierno, quien tuvo una curiosa proximidad con personas conectadas con la CIA y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Hemos encontrado que Vanessa Newman es directora ejecutiva de una compañía llamada Asimétrica Ahora, en listados corporativos de 2015 encontrados en Florida. Hay otros 2 nombres que aparecen como codirectores, Alec Bierbauer y Michael Marks. Estos 2 hombres están íntimamente conectados con la CIA, el aparato militar y los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Ambos estuvieron involucrados en la creación del programa de drones de guerra de Washington después del 11 de septiembre. De esta manera, se revelan las prácticas de piratería financiera que siguen aplicando algunas naciones al mejor estilo de la corona inglesa. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Ernesto Carmona. Él es profesor de la Universidad Autónoma de México de la UNAM, analista político internacional. Nos acompaña precisamente desde el DF. Ernesto, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Se trata esto de un acto de piratería, de robo, de secuestro, de hurto? ¿Usted cómo lo califica esto que está sucediendo con el Banco de Inglaterra? Pues para mí es evidente que es un abierto intervencionismo en este caso de las autoridades de Inglaterra. Pues es evidente que no hay los elementos necesarios, jurídicamente hablando, para reconocer al gobierno de Juan Guaidó y atender una petición de esta persona como si fuera un gobierno. Es decir, para tener reconocimiento internacional necesitaría tener el control efectivo sobre el territorio, sobre las instituciones, estar haciendo alguna especie de acto de autoridad, y eso no existe de momento en Venezuela. Quien está dirigiendo las acciones ahorita para, por ejemplo, enfrentar la pandemia, o quien tiene el control de las instituciones gubernamentales y fácilmente quien ejecuta, quien da órdenes y se ejecutan, y hay todo un aparato que obedece estas órdenes. Ernesto, es que el presidente de Venezuela se llama Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela se llama Ernesto Nicolás Maduro. Hay un gobierno electo en las urnas, hay un sistema institucional que está funcionando internamente, quiera o no reconocer algunos otros gobiernos, en este caso específicamente cuando hablamos del gobierno de Inglaterra. Y el señor Guaidó se autoproclamó en una plaza y el único reconocimiento que tenía para eso era la exigencia del gobierno de Estados Unidos. Eso entonces vale para que al final de cuentas se convierta todo en la ley de la selva. Eso es muy grave. ¿Dónde queda además la diplomacia sobre la que había una base histórica del gobierno de Inglaterra? Sí, es lo que mencionaba, que hay el gobierno de Inglaterra ha dicho que apoya el movimiento de Juan Guaidó como si fuera un gobierno, pero esto no puede ser porque es un abierto intervencionismo. Y esto es contrario al derecho internacional. Por eso es que mencionaba al principio que la retención de los fondos soberanos o que del oro del Banco Venezolano es un abierto intervencionismo, porque se traduce en los hechos en un apoyo hacia uno de los actores y una agresión a un gobierno constituido y un gobierno que está en funciones, y un gobierno que ahorita, como todos los gobiernos del mundo, se encuentra enfrentando una situación extraordinaria, una situación que pone en riesgo la vida de muchas personas, y por lo mismo en este momento es todavía más grave que existan este tipo de acciones de parte de los gobiernos de algunas potencias. Yo creo que es necesario que este tipo de intervenciones dejen de estar presentes en la política de América Latina y, bueno, de prácticamente todo el mundo. Sí, Ernesto, y además uno se pregunta si todo era, al fin y al cabo, excusas para quedarse con $1.000 millones en oro venezolano.
aplicando la fórmula Libia. Pues, no importaba sí. lo que sucediera en el país, destruir el país para ver con qué se quedaban, con oro, con recursos naturales, con agua, con petróleo. Sí, y esto habla de, pues se suena un poco fuerte decirlo, pero yo creo que habla de las intenciones detrás de liderazgos políticos como el de Guaidó. Es decir, a mí me parece que en estos momentos bien podría hacerse a un lado las disputas y las diferencias en aras de resolver la crisis, pero pareciera que hay una intención de gobernar incluso sobre las cenizas, ¿no? Hay líderes, hay otros líderes políticos, ha habido otros líderes políticos que a pesar de todas las críticas que pudieran tener sobre un sistema de gobierno, pues siempre optaron por vías pacíficas y de construcción de ciudadanía, ¿no? En este caso no parece ser la intención, evidentemente no es la intención, porque pues, se recurre incluso a solicitar ayuda militar internacional, a este tipo de acciones que comprometen la riqueza de un país, la riqueza que le ha costado al pueblo generar, y se comprometen con tal de cumplir las ambiciones políticas o un plan político contrario y que no simpatiza con el que está en el poder ahorita, que representa el gobierno de Nicolás Maduro. Pero eso no tiene, eso no da justificación suficiente, no es legítimo tratar de destruir de esa manera un país, apropiarse de sus recursos, incluso comprometer esos recursos con potencias extranjeras, es decir, darles permiso, carta abierta de tomar los recursos del país, en este caso los recursos que están de Venezuela en el Banco de Inglaterra, y a cambio de que lo sostengan en el poder. Eso nunca ha funcionado en la historia y yo no creo que vaya a funcionar ahora. Lo que dejan ese tipo de estrategias siempre son más caos, dejan mucho sufrimiento a los pueblos por muchos años y muchas veces la imposibilidad de reconstruir esas naciones. Yo no sé si esa sea la intención de Guaidó. Sería muy grave y cada vez parece que es más esa la intención. No importa estrangular país. La intención está, Ernesto, la intención está por parte del diputado autoproclamado en una plaza Guaidó y por parte de aquellos que lo acompañan desde la oposición internacional. Además de que es un negocio hacer oposición, está clarísimo que no les interesa el amor a la patria, que no les interesa la nación, que no les interesa nada. Lo único que quieren es llenarse sus bolsillos a costa del dolor y del sufrimiento de los venezolanos. El gran asunto aquí además es la resistencia que ha tenido el pueblo venezolano en medio de tantos ataques, ahora exigiendo a través de tribunales internacionales a un gobierno, y en este caso el de Reino Unido, que devuelva $1.000 millones que tienen, porque además no era nada más que lo estuviese allí resguardado, como bien se conoce a nivel internacional. Ernesto, gracias por ese análisis. Buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Buenas noches. Vamos a sumar información con nuestra corresponsal en Caracas, Madeleine García, esta noche a propósito de esto y de otros temas de la geopolítica mundial en el que se vincula directamente a Venezuela. Habló el presidente Nicolás Maduro. Madeleine, buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. El gobierno de Venezuela sigue ampliando los expedientes de las denuncias que llevarán ante la Corte Penal Internacional por el asedio y persecución del gobierno de Estados Unidos junto a sus países aliados y la oposición radical venezolana encabezada por Juan Guaidó. En este sentido, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez informó en horas de la tarde del robo del oro venezolano que se encuentra en custodia en el Banco de Inglaterra. Son 31 toneladas que el banco niega entregar al Banco Central de Venezuela y por lo tanto será demandado ante esa instancia internacional, es decir, ante la Corte Penal. Cito textualmente lo que dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Ahora el Banco de Inglaterra pretende pasar por encima de las leyes venezolanas. Ustedes solo son los depositarios del oro, nosotros somos sus clientes. Me refiero al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro y no a una cuerda de delincuentes liderados por
por Juan Guaidó. Y es que Inglaterra reconoce a Guaidó como supuesto presidente de Venezuela luego de autoproclamarse y ser impuesto a través de un Twitter, como lo dijo el fiscal general de la República, Tarek William Saab, por el gobierno de Estados Unidos, desconociendo las elecciones que llevaron a Nicolás Maduro a la reelección como mandatario de este país. A partir de ese momento comenzaron una serie de acciones de piratería, como lo cataloga el propio gobierno venezolano, que van desde la confiscación de activos, es decir, en el caso de Citgo, cuyas acciones serán vendidas, y es otro frente jurídico que será llevado ante la Corte Penal Internacional, hasta bloqueo de cuentas que forman parte de las reservas internacionales, como el oro que está en resguardo en el Banco de Inglaterra. También la vicepresidenta dijo que habrá un capítulo especial porque descaradamente se está violentando el derecho internacional que tiene que ver, Tatiana, con delitos de lesa humanidad. El bloqueo en medio de la pandemia mundial del COVID-19 atenta contra toda la población venezolana sin ningún distingo, violenta las normas mínimas de la humanidad. Todo el equipo jurídico de la Cancillería, de la Contraloría, está activo, al igual que los órganos de seguridad, para robustecer los expedientes. El presidente de Venezuela, por su parte, agradeció al pueblo iraní, al gobierno, al líder supremo por su disponibilidad, solidaridad, su valentía, que ha permitido que ya hayan llegado 3 buques de gasolina e insumos para recuperar las refinerías del país. Deben saber que durante más de un año la oposición radical con Estados Unidos han perseguido los barcos con insumos para Venezuela. El mes de marzo fue el peor momento. Venezuela tiene derecho a la libertad económica, de comercio, a comprar y vender todo lo que necesitemos. No puede ser que el gobierno de Estados Unidos, junto a la oposición guaidocista, impidan que lleguen insumos, y el bloqueo a alimentos, medicinas, los insumos para el combustible forman parte, Tatiana, de la demanda ante la Corte Penal Internacional que va a llevar el gobierno de Venezuela. Mientras tanto, el mandatario venezolano anunció que poco a poco se irá reponiendo el suministro de combustible en el país. Todo esto fue en el día de hoy en el contexto de, esta grave denuncia del gobierno de Venezuela ante esta confiscación, este robo por parte del Banco de Inglaterra. Adelante, Tatiana. Gracias, Madeleine, por todo este recuento muy completo. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Colombia, el partido FARC pide medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nada más y nada menos por un asunto de vida o muerte de los excombatientes del extinto grupo insurgente. Desde la firma de la paz han sido asesinados 197 exguerrilleros firmantes del acuerdo. Nos preguntamos lo siguiente: ¿cuán efectiva puede ser esta medida? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Nuestras emisiones de Edición Central ahora llegan a la pantalla de Canal 22 Argentina, comprometiéndonos cada día contigo para informarte sobre los sucesos de América Latina y el mundo, acercándonos más que nunca a los pueblos. Telesur, la señal informativa de América Latina. Noticia Colombia, el partido FARC acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares urgentes para los excombatientes en respuesta al alarmante número de exguerrilleros asesinados en lo que va de este año.
Representantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común sostuvieron este martes una reunión virtual con miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de obtener medidas de protección ante la incapacidad del Estado colombiano para garantizar la seguridad de firmantes y otros militantes vinculados a los acuerdos de paz de 2016. De acuerdo al último informe de Indepaz, los 4 departamentos con más excombatientes asesinados son Meta, con 6 exguerrilleros muertos, Antioquia, con 4 víctimas, y los departamentos del Chocó y Putumayo, que acumulan 3 muertes de excombatientes en lo que va de año. Otros departamentos registran 9 víctimas, para un total nacional que asciende a los 25 excombatientes asesinados. Voceros de la organización política denuncian que el gobierno colombiano es responsable por acción o inacción de los asesinatos selectivos hacia su militancia, con la finalidad de desbaratar los acuerdos de paz alcanzados en 2016, un panorama que configura lo que denominan un exterminio sistemático de exguerrilleros. Según datos del Consejo Nacional de Reincorporación FARC, desde la firma de los acuerdos, han sido asesinados 197 excombatientes, además de 40 familiares, de los cuales 8 se habrían producido después de la entrada en vigencia del decreto de emergencia sanitaria promulgado por el gobierno en relación a la COVID-19. La interrogante que surge a raíz de la denuncia ante el organismo multilateral gira en torno a la celeridad y efectividad del cumplimiento de una hipotética sentencia a favor de los excombatientes sometidos a una persecución que requiere de medidas urgentes. Vamos a entrar con el análisis. ¿Qué significa esta solicitud que ha hecho el partido FARC? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Hasta dónde realmente puede llegar para acabar con esta situación tan compleja en Colombia? Nos acompaña para ello Carlos Antonio Lozada, senador por el partido FARC, con nosotros desde Bogotá. Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches y un saludo para todos los televidentes de Telesur. Muchas gracias. Primero conocer cómo les fue en esta reunión que sostuvieron hoy virtual entre ustedes como partido FARC y la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pues este era un escenario que nosotros habíamos venido buscando desde hace ya algunos meses. El viernes de la semana pasada finalmente radicamos un documento ante la Comisión Interamericana en la cual documentamos los casos de asesinatos, pero también las amenazas contra los integrantes de la dirección de nuestro partido a nivel nacional, pero también varias direcciones a nivel regional y local, así como las amenazas contra los abogados que han asumido nuestra defensa en el sistema integral de justicia transicional pactado en el acuerdo. Pero también casos de desaparición forzada, es decir, es una situación bastante complicada desde el punto de vista de los derechos humanos y por eso, aunque estas reuniones están protegidas, digamos, por una reserva, lo que podemos señalar es que ampliamos de manera virtual los datos que aportamos nosotros en este documento y la solicitud de medidas cautelares va encaminada a que mientras se hace un análisis exhaustivo de esta situación por parte de la Comisión Interamericana se puedan decretar algunas medidas de emergencia que desde la Comisión se conviene al Estado primero a superar ese negacionismo que lo ha llevado a asegurar que la responsabilidad de los asesinatos recae de manera exclusiva en el narcotráfico, desconociendo realidades políticas y sociales que se dan en los territorios ante la ausencia del Estado histórica que ha habido en el territorio colombiano, pero también ante la falta de voluntad política de este gobierno de implementar integralmente el acuerdo. Nosotros hemos venido sosteniendo de que el gobierno de Iván Duque ha diseñado una política denominada paz con legalidad, que no es algo más que una simulación de la implementación, de la cual se ha valido para generar la idea de que está comprometido con desarrollar el acuerdo, pero que realmente esconde su falta de voluntad política y es más su decisión de
permitir que en medio de esta amenaza sistemática y eliminación sistemática de quienes firmamos la paz pueda finalmente naufragar ese acuerdo que es un patrimonio no solamente de los colombianos, sino de toda América. Nosotros consideramos... Y es una decisión de Estado, Carlos. Sí, Carlos, hay en esta primera reflexión que usted nos hace varios puntos para profundizar en ellos. El primero, bien conocemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede tardarse mucho tiempo en tomar decisiones y esta resulta ser una situación realmente urgente, porque casi cada 24 horas está siendo asesinado un excombatiente de las FARC, y a esto sumar los líderes sociales. Si nos centramos en la situación de los excombatientes, ¿cuánto tiempo entonces realmente se podría esperar que haya una respuesta por parte de la CIDH o una conminación al gobierno del presidente Duque para que tome las medidas necesarias y esto no continúe? Bueno, la solicitud de medidas cautelares busca precisamente tutelar esos derechos que nosotros estamos reclamando y que se haga de manera inmediata. No se espere a que haya un fallo prolongado en el tiempo y por eso esperamos que sea muy pronto que se haga esta conminación al Estado, que eso permita atender. En este momento tenemos 177 reportes de denuncias por amenazas radicados en la Fiscalía General de la Nación. Estos procesos no han avanzado, no se han atendido las solicitudes de protección por parte del Estado colombiano, de manera que aspiramos a que por lo menos de manera inmediata, Carlos, se dé solución y trámite a esta solicitud. Denuncias y amenazas ante la Fiscalía de excombatientes que están dentro de las zonas de reincorporación o fuera de las zonas de reincorporación. Bueno, hay de todos los espacios territoriales, de integrantes de la Dirección Nacional, pero también de compañeros que están en este momento en los espacios territoriales y otros que se encuentran por fuera de los mismos, porque han decidido adelantar su proceso de reincorporación al lado de sus familias. Digamos que es una situación generalizada. Sí, hay una situación también que ustedes han planteado hoy previo a la reunión, lo han dicho incluso a través de las redes sociales usted. ¿El gobierno del presidente Duque es responsable por acción o por omisión de esta situación? ¿Qué es lo que quieren decir ustedes con esto? Queremos señalar que hay en algunos casos que están suficientemente documentados, como el de Dimar Torres o Jonathan Trompeta, exguerrilleros que fueron asesinados por unidades de la Fuerza Pública Colombiana. Ya hay procesos judiciales que involucran directamente a oficiales y suboficiales del Ejército Nacional comprometidos en estos asesinatos, pero también hay situaciones en las que es evidente la connivencia de la fuerza pública con las bandas armadas organizadas que están dedicadas a asesinar líderes sociales y también exguerrilleros en los territorios. No es, justificativo de ninguna manera que en medio de la militarización creciente del territorio nacional estas organizaciones se sigan moviendo con total tranquilidad y en medio de una impunidad total, como sucede por ejemplo en el departamento del Cauca, donde en este momento se concentra una gran cantidad de unidades del Ejército y la Policía Nacional y sin embargo siguen cometiendo allí los crímenes prácticamente a la luz del día en medio de una cuarentena, de manera que allí hay claramente una necesidad de la fuerza pública y del Estado y de este gobierno, porque se toman medidas para meter en cintura a las organizaciones armadas. Cuando usted dice esto, resulta imposible no pensar que se trata de una decisión estatal y recordar a los dos gobiernos del expresidente Uribe, Carlos. Una decisión estatal que venía desde arriba por decisión nacional, información que bajaba desde organismos de seguridad, que se trasladaba a grupos paramilitares para asesinar a la oposición, a los líderes sociales. Ahora uno se imagina que cuando usted lo dice, si es que sigue exactamente la misma fórmula, ¿qué ha cambiado en ello realmente? Bueno, no, realmente estamos viviendo una situación muy similar. Lo denunciamos así en el Congreso de la República desde el año pasado, cuando se inició una serie de campañas mediáticas
de estigmatización en contra de los parlamentarios del partido, de la dirección del partido, de los integrantes del partido, y advertimos que esa campaña de alguna manera iba a servir de piso para levantar esa campaña de exterminio en contra de los integrantes del partido, y efectivamente eso es lo que estamos viviendo. Nosotros hemos dicho claramente que responsabilizamos de esa campaña de estigmatización a la bancada del partido de gobierno Centro Democrático, y también hemos señalado cómo se ha alentado, digamos, desde los territorios esa campaña de estigmatización que de alguna manera alienta a quienes vienen apretando el gatillo para que se dé en medio de la impunidad y la indiferencia de la gente este tipo de asesinatos que vienen ocurriendo. Quiere decir entonces que no debe sorprender que Archila, por ejemplo, que es el encargado de este proceso de reincorporación y que estaría directamente de la mano con el gobierno nacional, diga y tome las palabras de la Fiscalía que entonces lo que hay es un asunto directamente relacionado con el narcotráfico. No tendría, no hay sorpresa, o a ustedes sí les sorprende esa declaración. No, para nada. En varias ocasiones lo hemos citado a debates de control político, porque allí en esa explicación simplista y reduccionista lo que se quiere es evadir la responsabilidad política del Estado colombiano frente a esos crímenes, pero además debo señalar que a raíz de lo que se conoció aquí como las chuzadas, es evidente que desde la inteligencia del Estado colombiano se viene haciendo un proceso de seguimiento y de perfilamiento de quienes hacemos parte de los partidos de oposición, y no descartamos en ningún momento que esas listas y estos procedimientos de vigilancia que se ejecutan de manera ilegal desde el Estado colombiano, de alguna manera, como ya ha sucedido anteriormente en Colombia, sirvan para que esa información termine en manos de las organizaciones criminales. Tal como lo hemos visto en décadas anteriores, lamentablemente. No, lo que viene para usted, Carlos, no es una pregunta ingenua. Sin embargo, es importante que nuestra audiencia que se pregunta por qué está sucediendo esto, por qué en connivencia fuerza militar con grupos paramilitares, con los distintos nombres que tienen también en cada uno de los departamentos de Colombia, están asesinando a los excombatientes de las FARC. ¿Cuál es la explicación que usted le daría a esto? Bueno, aquí en Colombia ha habido el predominio de una doctrina, de una concepción de seguridad nacional que identifica como enemigo interno a todo aquel que haga oposición, ya sea a las políticas de gobierno o que haga oposición revolucionaria al régimen político. Esa concepción de seguridad nacional no solamente ha sido asumida por la fuerza pública, sino que es parte de una concepción del Estado, fue incorporada como una doctrina profundamente anticomunista por la dirigencia política nacional y por las castas políticas regionales que han estado comprometidas con el narcotráfico, con el crimen y la persecución a los líderes sociales, que se han asociado a los intereses de las compañías transnacionales que llegaron al territorio a tratar de implementar, digamos, el saqueo de los recursos naturales, y que ven en la oposición política, que ven en los líderes sociales, que ven en las organizaciones sociales una resistencia a esos intereses, y es esa coalición, digamos, de intereses tanto económicos, legales, por llamarlos así, los de las compañías transnacionales, con intereses ilegales del narcotráfico, de la minería criminal, y con esa profunda ideología reaccionaria y anticomunista, lo que configura, digamos, ese fenómeno del paramilitarismo, que no se reduce en Colombia a las bandas armadas, sino que incorpora un componente político en esas castas regionales que sustentan el régimen, digamos, burgués aquí en este país, de manera que es un problema sumamente complejo. Por eso nosotros decimos que la implementación integral del acuerdo es la que puede determinar que a mediano plazo ese fenómeno pueda desaparecer. Y en este momento desde la oposición estamos reclamando, a partir de un debate que realizamos la semana pasada en el Congreso, de que se abandone esa doctrina por parte del Estado colombiano y se depuren las Fuerzas Armadas para poder garantizar que realmente haya posibilidad de paz territorial aquí en Colombia. Todo esto, Carlos, son asuntos estructurales
y la implementación, por lo menos en lo que queda de este gobierno que aún falta, el gobierno del presidente Duque, va a paso de tortuga. Lo que vemos son experiencias locales que tienen más que ver con la esperanza, con el deseo y el desafío de lograr la paz, pero a nivel nacional es verdaderamente un paso de tortuga. Me queda algo por preguntarle, que todo esto es muy grave, pero sobre todo si pensamos en los espacios de reincorporación que tienen seguridad, que tienen representación de las misiones de las Naciones Unidas dentro de ello, ¿cómo es posible que allí tampoco haya un poco de seguridad para los excombatientes? Bueno, es que ya decía que alrededor de esos espacios, si bien es cierto que ha habido presencia de fuerza pública, tenemos casos, para dar un ejemplo, en el municipio de Ituango, Antioquia, también una región muy militarizada, donde el propio Estado se declaró incapaz de garantizar la permanencia de los compañeros nuestros allí en un espacio territorial y fueron desplazados, de manera que ese ejemplo, pero que no es el único, también una situación similar hemos vivido en la región de Tumaco, en el departamento del Nariño, en Córdoba. Demuestra, digamos, la incapacidad del Estado colombiano de garantizar la vida, no solamente de quienes firmamos la paz, sino también de los líderes sociales y de muchos colombianos. Es que aquí el nivel de violencia política que hay en los territorios es realmente dramático. Entonces, allí hay, como usted señala, un problema estructural y esa fuerza pública que hace presencia está realmente muy comprometida por la vía de la corrupción o por la vía de su doctrina de seguridad nacional con estas organizaciones armadas ilegales, porque un caso patético, por ejemplo, en el Cauca, nadie explica cómo es posible que transiten por esas vías completamente militarizadas decenas y decenas de carrotanques transportando insumos para el procesamiento de droga, y sin embargo entran y salen los vehículos cargados con insumos, salen con la droga y no pasa absolutamente nada. Entonces allí es claro que estamos ante un problema estructural y que demanda una depuración de las Fuerzas Armadas. Veremos la decisión que tome, ojalá que sea muy pronto la CIDH como un asunto de presión internacional. Muchísimas gracias, Carlos, por sus reflexiones. Buenas noches. A ustedes muchas gracias. Buenas noches y gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Brasil, nos planteamos de una vez una pregunta. ¿El gobierno electo se constituye en un estado dictatorial? Pregunta, bueno, que se hace la oposición del país y organizaciones sociales ante el aumento del control estatal por parte de militares ultraconservadores en espacios centrales. ¿Dónde están las alertas? Las revisamos y analizamos el escenario al volver en Es Noticia. En Noticia Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ofrece más protagonismo político y en decisiones nacionales estratégicas a los militares. La oposición y organizaciones sociales denuncian que el país va hacia una intervención militar disfrazada de democracia. Brasil vive actualmente una crisis social, política y sanitaria sin precedentes en su historia. El presidente Jair Bolsonaro ha optado por dar mayor presencia a militares afectos a su régimen en las carteras ministeriales, lo que ha causado controversia con sus oponentes, incluyendo a figuras políticas que fueron sus aliados en los comicios donde resultó ganador.
El gigante del sur se ha convertido en centro de la pandemia en Latinoamérica. La implementación tardía de las medidas de confinamiento y prevención que recomendó la Organización Mundial de la Salud, sumando a la desestimación del propio presidente Jair Bolsonaro por la COVID-19, le ha llevado críticas incluso de sectores de la derecha brasileña. La situación se agrava con la salida del epidemiólogo Wanderson Oliveira del Ministerio de Salud, siendo la principal referencia técnica del plan gubernamental para combatir la pandemia del coronavirus, que es reemplazado por el general Eduardo Pazuello, quien no posee experticia en el área de salud. El nuevo jefe de la cartera sanitaria ha puesto a 20 militares en cargos estratégicos, sin la capacitación técnica requerida para asumir esas responsabilidades. Y de acuerdo a medios locales, se esperan 20 nuevos militares sin las debidas credenciales de mérito, lo que puede considerarse un peligro para la gestión. El ejército brasileño tiene bajo su control 8 de los 22 ministerios, entre los que se encuentran Ciencia y Tecnología, Minas y Energía, Contraloría General, Infraestructura, entre otros, sin contar la presencia de funcionarios castrenses en presidencias y secretarías generales de instituciones representativas del Ejecutivo Nacional, lo que hasta ahora supone un 36,36% de militares en carteras del Estado. En recientes declaraciones, el mandatario brasileño expresó sus razones particulares para realizar nombramientos de funcionarios de acuerdo a sus intereses. No voy a esperar que toda mi familia por maldad o a un amigo mío, porque no puedo cambiar a alguien de seguridad en el puesto de línea de mando. Va a cambiar. Si no se puede cambiar, cambio a su jefe. Si no, cambio al ministro y punto final. No estamos acá para jugar. Incluso estimó la supuesta amenaza que se cierne sobre su régimen por parte de quienes se oponen a su gestión y que la respuesta es una defensa armada. Por eso yo quiero, ministro de Justicia y ministro de Defensa, que el pueblo se arme, porque es la garantía de que no aparecerá para imponer una dictadura, porque es fácil imponerla, facilísimo. La controversia alrededor del poder central no solo se limita al ámbito militar y federal, incluso medios de la derecha como el Grupo Globo y el periódico Folha de Sao Paulo indicaron que dejarán de cubrir las reuniones y ruedas de prensa de Jair Bolsonaro. Casi 380.000 casos confirmados de COVID-19 y más de 23.500 fallecidos, siendo la segunda nación en el planeta que conforma el centro de la epidemia y con una crisis política bajo una premisa autoritaria que debilita la democracia, colocan a Brasil en una compleja realidad. Sumamos información a esta hora desde Río de Janeiro con André Vieira. André, desde la perspectiva de la oposición política, de organizaciones sociales como el MST, ¿cuál es la visión que se tiene de esta situación? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Efectivamente, diferentes organizaciones por aquí llaman la atención para el peligro que representa Jair Bolsonaro para la democracia, según estas instituciones, según estos movimientos sociales, organizaciones. Recuerdan también la postura del presidente desde el inicio hasta ahora, además de la presencia de estos militares que, de hecho, las organizaciones llaman la atención que son militares que no tienen compromiso con la soberanía de Brasil, una vez que están apoyando justamente un proyecto político que está privatizando las cuestiones, las empresas de Brasil, que también privilegia la relación con los Estados Unidos y no la economía que para los brasileños. Estos movimientos sociales, Tatiana, también llaman la atención para, por ejemplo, las acciones además del presidente de la República, que participa de actos en Brasilia, por ejemplo, que Congreso y también el cierre de la justicia aquí de Brasil. Los movimientos sociales también llaman la atención, por ejemplo, para acciones de determinados ministros, como fue el caso del ministro general Heleno, de la seguridad institucional del gobierno, que en la última semana, recordemos, luego de una decisión
de la Suprema Corte de aprender el teléfono de Jair Bolsonaro para el que investiga si Bolsonaro estaría interfiriendo o no en la Policía Federal. Este general, que es ministro de Jair Bolsonaro, afirmó que si el teléfono de Jair Bolsonaro es detenido, podría ocurrir consecuencias imprevisibles, o sea, en una clara amenaza a la Corte Suprema, hecho que fue rechazado por diferentes organizaciones, que en este momento llaman justamente la atención de que puede en este país se instalar un régimen disfrazado de democracia. Asimismo, también es bueno comprender que en este momento Jair Bolsonaro tiene 30 pedidos de impeachment en el Congreso de Brasil, pero ahora está se acercando al grupo que se llama Centrão, que es como la centro-derecha, una derecha fisiológica ahí en el Congreso, y está distribuyendo cargos a estos partidos del centro para justamente evitar un proceso de impeachment. O sea, una situación complicada, Tatiana, de un lado una pandemia, números muy altos, y de otro una crisis política que de hecho los movimientos sociales llaman la atención que esto puede desencadenar justamente un peligro para la democracia de este país, que recientemente vivió un golpe y que tuvo a su principal candidato detenido e impedido de participar en las elecciones. Tatiana. Una de las últimas dictaduras de nuestro continente, hechos que no se deben olvidar. Gracias, Andrés, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nuestro analista Hugo Calvacanti, profesor de Derecho en la Universidad de Pernambuco, es juez laboral, miembro de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, doctor en Ciencias Políticas, vía telefónica nos acompaña. Abogado, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Esta situación que se ha generado eleva las alertas, las alarmas, lo ha dicho nuestro corresponsal André Vieira. ¿Cuál es su visión con respecto a lo que está sucediendo y por qué cree usted que el presidente Bolsonaro toma estas decisiones? Revisemos, por ejemplo, lo que sucede con el Ministerio de Salud. No hay un ministro de Salud en funciones que tenga relación directa con el mundo de la salud, es un militar. Sí, en Brasil la impresión que tenemos es que el presidente Bolsonaro está se sintiendo cada vez más frágil y por esto mismo se cerca de militares cada vez más. Teníamos unos 3.000 militares en el gobierno en todos los niveles en enero, y ahora estímase que tenemos 6.000 militares en el gobierno. Solo en el Ministerio de Salud, 10 militares de elevada patente fueron requisitados para trabajar, junto con el general que está interinamente a la frente a la testa del Ministerio de Salud. Es un problema muy grave en Brasil, la militarización del gobierno. Para que se tenga una idea, tenemos un ministro de la Casa Civil que es un general. Entonces, es una militarización plena del gobierno en Brasil. Abogado, ahora lo veo, mucho mejor poder conversar y verlo en este momento. ¿Cuánto tiempo hace que no se veía una situación de estas en el país? ¿Cuánto tiempo? Recordando la historia, mirando hacia atrás, ¿hace cuánto tiempo no se veía una situación de estas en el país? Yo creo que siquiera en la dictadura militar de 1964 a 1985 tuviéramos tantos militares en los ministerios como ahora. En la dictadura militar, los ministerios eran ocupados eran eliminados por civiles, por ejemplo, Casa Civil, Ministerio de Salud, Ministerio de las Comunicaciones, todos los ministerios eran liderados por civiles. Ahora tenemos militares a testa de los más importantes ministerios en Brasil, que es un fato inédito en la historia de la República. Inédito en la historia de Brasil.
Si revisamos en el contexto general del país, la tensión política, la crisis institucional, ¿hacia dónde cree usted que piensa el presidente, su tren ejecutivo, avanzar en este tipo de medidas? ¿Es generar más temor para que no avance el impeachment? Ya nos recordaba también nuestro corresponsal que hay más de 30 pedidos convocados por organizaciones sociales. Hay presiones al Congreso precisamente para que los discuta y avance, etcétera, etcétera. ¿Es temor? ¿Es qué tipo de mensaje el que se está enviando? La impresión es que el presidente intenta una mayoría en el Congreso Nacional con la concesión de puestos relevantes del gobierno a un grupo político que se llama Centrão, que es un grupo de derecha, de centro-derecha y que fisiológico y que puede darle al presidente la mayoría en el Congreso. A partir de entonces tenemos dos preocupaciones. Uno, que el presidente intente la aprobación del estado de sitio, por ejemplo, con la justificación del problema de la pandemia que ya victimó casi 25.000 brasileños. En segundo, la posibilidad de evitar cualquier abertura en la Cámara de los Diputados. Entonces, la apariencia es esta. Y, para tanto, también el presidente en paralelo está reestructurando toda la Policía Federal de Brasil. Hoy tuvimos 99 decretos de nombramiento de nuevas personas para los puestos claves de la Policía Federal en Brasil. Todos los estados de la federación, y tuvimos la nombración de centenas de policiales para puestos claves. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Lo escuchamos atentamente. Abogado, ¿todo esto es legal? ¿Está enmarcado dentro de la Constitución de la Nación Federal? ¿Todo eso es legal? ¿Tiene las manos abiertas el presidente Bolsonaro para hacer esto? Bien, para los nombramientos sí, pero hay una acusación muy seria que el presidente pretende interferir en la Policía Federal, que debería ser un órgano autónomo, una vez que a la Policía Federal le cabe la investigación incluso del presidente en algunos casos. Entonces, ahorita el presidente está sustituyendo las personas en la policía por cuenta de la salida del ministro Sérgio Moro y la indicación de otro delegado para el cargo de jefe de la Policía Federal en Brasil, para impedir la investigación de sus hijos y también para empezar una persecución a algunos de los gobernadores del Brasil, como por ejemplo hoy una gran operación policial en contra el gobernador del Río de Janeiro, el señor Witzel. Abogado, esto resulta bastante extraño, bastante paradójico. ¿Cuál es su explicación? ¿Había sido un aliado el gobernador del estado de Río de Janeiro? ¿Había sido un aliado del presidente Bolsonaro? ¿Lo acompañó, valga la redundancia, en el proceso de campaña para la presidencia? Sí. No solamente el gobernador de Río, como también el gobernador de São Paulo se aprovecharon de la popularidad de Bolsonaro en el momento de la elección y con su apoyo lograron la elección. Pero ahora son enemigos viscerales porque Bolsonaro piensa que los dos pretenden candidatar a la presidencia en 2022. Por eso ahora son enemigos viscerales. Y Bolsonaro, la prensa está explotando este tema en el sentido de que Bolsonaro quiere empezar una persecución a Witzel
a Doria y a otros gobernadores de otros estados como de Pará y Amazonas. Ese es el escenario, abogado. Gracias por ayudarnos a entenderlo. Lo despedimos por ahora vía telefónica. Bienvenido a Siempre Hay Noticia de Telesur. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.